habrán notado, desde el final del año anterior, aproximadamente, usted escucha a la gente cuando le dice algo, le dice, deme el contexto. Cualquier cosa, le dice, deme el contexto. Va a la panadería y dice, vengo a buscar 1 kilo de pan. Y dice la vendedora, deme contexto. Bueno, lo que estoy buscando es una masa de harina con agua y sal que es sometida a un horno de 200 grados y después de 45 minutos sale un producto y eso es lo que estoy buscando. Usted busca pan. Cualquier cosa le pide, deme contexto, deme contexto. Y esta mañana vamos a leer este pasaje y este va a ser el contexto de mi tema. Porque hoy voy a hablarles sobre el mensaje sometidos a el embrujo de Janes y Jambres. ¿Cuántos de los que están aquí conocen Janes y Jambres? 1, 2, 3. Ve que necesita contexto. Aquí vamos, en búsqueda de ese contexto, para saber quiénes eran esta parejita mencionadas en la palabra de Dios. Aquí en Éxodo entonces, hermanos, el capítulo 7 y el versículo 10, dice la palabra, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Y entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, que hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Capítulo 7, versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y sus siervos, y se convirtieron en sangre. Y asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció. Capítulo 8 de Éxodo, hermanos, versículo 6. Dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Aquí, hermanos, un poder humano tratando de imitar el poder de Dios. Aquí estaban los hechiceros de Egipto. Era gente destacada en el mundo, expertos en el estudio de jeroglíficos y cosas así por el estilo. Cuando la vara se transformó en culebra, en una serpiente, vinieron los hechiceros y con sus encantamientos hicieron lo mismo. Cuando los hombres de Dios lograron que el agua se transformara en sangre, vinieron los hechiceros y con sus encantamientos hicieron lo mismo. Y luego con las ranas, y la historia ahí vuelve a repetirse. El tema que yo quiero hablar con ustedes es sometidos al embrujo de Janes y de Jambres. La palabra embrujo, hermanos, habla de esto, de un hechizo. La palabra embrujo habla de un maleficio.
La palabra embrujo habla de un encantamiento mágico. El embrujo a veces trata de una atracción irresistible. El embrujo siempre trae confusión y enredo. Y este tipo de imitadores aparecieron en las iglesias. Gente tratando de imitar la obra de Dios. Y tienen a un pueblo seducido, sometido al embrujo de estos encantamientos. Un encantamiento mágico, hermanos, es un ritual que altera la verdad. Y esto es lo que se ve en el sistema de culto moderno en las congregaciones. Un ritual que altera la verdad. Hermano, que logra ese ritual crear un efecto en la gente. La gente queda admirada, sorprendida, pero detrás de esas manifestaciones de poder no hay nada de Dios. Son iguales a estos hechiceros de Egipto. La palabra, hermano, aquí que produce esta gente, estos imitadores, es una mentira que está maquillada. Y en los días que nosotros vivimos, hay una mentira maquillada en los púlpitos y no podemos caer en esa trampa, no podemos ser víctimas de ese engaño. Los cabecillas de ese movimiento que llega hasta nuestros días tuvieron su origen en Egipto, en la mundanalidad. Se llamaban Janes y Jambres. Y en esta mañana se los voy a presentar. Busque ahora en su Biblia, en la segunda carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 8. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 8. Y así dice, hermanos, la palabra de Dios. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Se está refiriendo a aquel tiempo que leímos en Éxodo. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Así que ahora la Biblia nos enseña sobre una escuela del error, una escuela de la mentira, del maquillaje, del disfraz. Una escuela surgida en Egipto por aquellos hechiceros que ahora nos enteramos que se llamaban Janes y Jambres. Ellos eran imitadores de la obra de Dios, imitadores del poder de Dios, pero Dios no estaba con ellos. A través de los tiempos su escuela tuvo muchos alumnos y hoy las congregaciones se han llenado de alumnos de Janes y Jambres. Pablo dice, sobre ellos tengo que decir, ellos resisten a la verdad. Son gente que se oponen a la verdad. Están en el culto, están en las congregaciones, pero son gente que se oponen a la verdad. Son gente que utilizan la maldad para poner un freno a la obra de Dios. Cada vez que nosotros vemos la maldad manifestándose, tratando de frenar la obra de Dios, tratando de frenar el avance de la palabra de Dios, ahí están los discípulos de Janes y de Jambres. Ellos con sus encantamientos, todo lo transforman. Con sus encantamientos, hermanos, ellos esconden la verdad. La palabra que yo uso y usaré en esta mañana, Janes, Jambres y sus descendientes, son gente que secuestran la verdad. Son verdaderos secuestradores de la verdad. Con sus encantamientos logran que la verdad esté ausente en los púlpitos. Y en los púlpitos se escucha mucha palabra de hombre y nada de Dios. La doctrina de Janes y Jambres, hermano, han logrado secuestrar la verdad. Y por eso hoy hay muchos cultos
pero hay poca de la verdad en los púlpitos. Un secuestro es un delito grave. Un secuestro, mis hermanos, se trata cuando una persona, por ejemplo, es privada de su libertad y es llevada a un lugar, a un escondite, y allí es sometida a un maltrato físico, psicológico, emocional. Eso se trata de un secuestro. Hay diferentes clases de secuestro. Hace como 10 años atrás y hasta un poquito menos también, aquí hubo una ola de secuestros en Buenos Aires y era tal la inseguridad que cuando le tocaba a detener su movilidad en un semáforo, todos los que estaban ahí miraban hacia todos lados porque estaba ese miedo de ser víctima de un secuestro. Habían algunos que se llamaban el secuestro express. Pero cuando hablamos de un secuestro en el plano espiritual, estamos hablando de alguien que se encargó de esconder la verdad, de ocultar la verdad. Y cuando la verdad falta en la casa de Dios, las consecuencias son graves para el alma. Una congregación que está privada de la verdad va a sufrir consecuencias graves en su alma, consecuencias graves en su salud espiritual. Un alma sin la verdad se enferma. Un alma sin la verdad se contamina, se envenena, se muere. Y ese es el resultado, hermano, que han secuestrado la verdad. Y hay muchas iglesias muertas. Son como morgues espirituales. Es un depósito de muertos. Y la razón es porque está faltando la verdad en esa congregación. Alguien la secuestró, alguien la ocultó, hermano. Las enseñanzas de la Biblia están ocultas. Las enseñanzas de la Biblia no están al alcance del pueblo, de la gente. Alguien ha escondido la verdad de Dios. La sana doctrina ya no se escucha en las congregaciones. Y hay toda una gran manipulación con artes extraños, oscuros. La Biblia le llama fuego extraño. Cosas que Dios no pidió. Y eso es lo que se ve. Todo esto que estoy hablando fue la conversación con el hermano Vidal desde mi casa hasta aquí ayer. Y de esa conversación digo, yo tengo que hablar de esto. Porque tengo que decir qué es lo que sucedió con Janes y Jambres en la historia, hermano. Yo me quedé sorprendido. Hace mucho que, por lo menos 25 años que estudié sobre ello. Pero lo que yo he descubierto, hermano, hasta hay un libro en Egipto que parece que lo escribieron estos dos. Y en uno de esos libros aparece Janes y JP, se llamaba el otro, que se cree que era Jambres. Uno de los libros sagrados de los judíos se llama el Talmud. Y ahí en ese libro son mencionados Janes y Jambres. Hay mucha literatura sobre ellos, sobre estos dos. Eran personajes conocidos, líderes en la hechicería, en los encantamientos. Algún libro dice que ellos eran alumnos de Balaam. ¿Se acuerdan aquel profeta que vendió su don por dinero? Y hasta hay algún libro que los pone como hijos de Balaam. En otras palabras, lo que quiero decirle, hay mucho sobre estos dos. Y no son personajes del pasado. Su doctrina se ha ido traspasando tiempo tras tiempo, generación tras generación. Y hoy han logrado enfermar muchas almas, alejándolas de la verdad. Pero este fue el final. Aunque hay alguna historia que dice que ellos salieron con el pueblo de Israel de Egipto, hay algunos que dicen que murieron al cruzar el Mar Rojo, hay otros que dicen que fueron parte de los muertos cuando mataron 3,000 por causa del becerro de oro. Todos estos datos son para que de un modo u otro sepan. Se ha hablado mucho en el pasado de Janes y Jambres, pero su doctrina no quedó sepultada. Está bien viva en los cultos hoy y está estropeando almas, está derrumbando congregaciones. Y este era lo que Dios nos pide. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, hablando de esta gente, 2 de Timoteo 3, verso 5,
dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces Dios nos advierte que los seguidores de Janes y Jambre, cuando usted los ve, son gente que bien presentada, tienen apariencia de piedad. Una primer mirada le hace pensar a usted que son gente santa, que son gente que conocen las profundidades de Dios y el poder de Dios. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que a la hora de usted mirar su accionar, niegan la eficacia de la piedad. Es decir, que con su estilo de vida se paran en la vereda de enfrente de la santidad. Y entonces Dios le da una advertencia a su pueblo y a nosotros. Dice, evita a esos. Evítalos, no tengas nada que ver porque su doctrina, su estilo de vida te contaminarán, te enfermarán y lograrán matar tu vida espiritual. Y Dios les advierte en el versículo 9, obsérvelo, 2 de Timoteo 3:9, hablando de esta gente, dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, las de Janes y Jambre. Insensatez. En otras palabras, en un momento mostrarán la hilacha y usted podrá saber quiénes eran estos, con apariencia de piedad. Y entonces estos seguidores de Janes y Jambre son secuestradores de la verdad. Y lo primero que secuestran, hermanos, es al pastor de la iglesia. Algunos de ustedes dirán, bueno, el enemigo va a agarrarse a los hermanos más débiles, los más flojos, los 5. No, estos vienen por todo. Y el primer secuestrado es el pastor de la iglesia. Ellos quieren el púlpito directamente, hermano. Y entonces cuando usted tiene un predicador que ya no habla contra el pecado, justifica el pecado de la gente porque él no quiere problemas. Y entonces no habla de pecado, le habla de debilidades, le habla de flaquezas, le habla de errores. Nunca usa la palabra pecado. Ese ya es un predicador, un pastor secuestrado. Ya no está diciendo la verdad. Porque lo que era pecado ayer es pecado hoy. Lo que era pecado para Dios en el pasado también es pecado hoy. No es error, no es debilidad. Es pecado. Y entonces el pastor empieza a ser secuestrado de a poquito. Y los que son con más años en la fe, dice, en todo este año el pastor nunca predicó acerca del infierno. Es porque lo han secuestrado al pastor. Y hay que hablar cosas positivas, importantes. ¿Cómo vamos a hablar de un tormento eterno, de un fuego eterno, de un castigo eterno? Hay que hablar de cosas bonitas, de alegrar al pueblo, que la gente se sienta bien. Y cuando el pastor ya no habla de pecado y no habla de infierno y no habla de juicio y nunca usted escuchó un sermón acerca del trono blanco, ese es un pastor secuestrado. Le secuestraron la lengua. Y a veces ese secuestro tiene el valor de dinero. A veces ese secuestro tiene el valor de fama. Y el pastor es secuestrado. Y ya no refleja la verdad. Y ya no representa la verdad. Y el pastor empieza a hablar cosas que son frutos de su imaginación. El Señor dice, aquellos que miran las redes y eso, miren todos esos predicadores y predicadoras. Y dice, el Señor me dice en esta mañana, y el versículo cuál, y el Señor me dice, y todo el Señor le dice, pero no le da ni un texto, porque no es el Señor el que está diciendo. ¿Por qué? Porque la verdad fue secuestrada, porque son discípulos de Janes y Jambre. Y entonces esta gente, hermanos, les transfieren poderes. Estos seguidores de Janes y Jambre, todo lo monetizan. Y entonces viene y le dice, ¿quiere usted una doble unción? Bueno, mire, tiene que poner una semilla, un pacto, y usan términos así. Es decir, que son formas delicadas de cómo asaltarlo a usted. Lo están asaltando. Le están sacando un dinero y le dice, yo le voy a transferir una unción. En ese sistema se usa mucho la palabra cobertura. Nosotros le vamos a dar cobertura. Nunca habla la Biblia de eso. Pero esa es de la escuela de Janes y Jambre. La terminología que ellos usan. Y dice, y nosotros le vamos a enseñar a usted cómo decretar.
y le vamos a enseñar a ustedes cómo establecer. Y ellos hablan y oran y establecemos el reino y establecemos. Y el versículo, esa es la escuela de Janes y Jambres. Decretan, declaramos en este día Janes y Jambres, proclamamos Janes y Jambres. Ese es el lenguaje de la escuela de ellos. Y Pablo dice, en ese versículo 8 que iniciamos, dice, estos se oponen a la verdad. Se oponen, están en la vereda de enfrente. Ay, pero esa manera de hablar es tan impactante, es seductora. Todo lo que hizo Janes y Jambres era seductor. Ellos tenían sus encantamientos, tenían su sistema y la gente se somete aquí, hermanos, a ese veneno con sabor a miel. Usted dice, pero ese predicador es tan dulce, mire qué lindo, ese mensaje es todo miel, el veneno está escondido en la miel, porque son alumnos de la escuela de Janes y de Jambres. Secuestran al pastor y después vienen por la Biblia y secuestran la Biblia. Y ahora usted los mira allí y el predicador no tiene Biblia. El predicador camina, va de un lugar a otro y de pronto da una mirada hacia el púlpito y no hay Biblia, está el celular. El celular, no está la Biblia. Y entonces los defensores de estos verdugos destructores dicen, pero en el celular tiene la Biblia. Ahí también tiene pornografía y un montón de inmundicia también. El pastor dice, aquí tengo la Biblia. Y le dice, aquí tengo la versión del 1960, aquí tengo el lenguaje moderno, actualizado, aquí tengo la TBLA, aquí tengo la NBI, y le da todas las Biblias. Pues yo quiero la Reina Valera 1960. Yo quiero la palabra de Dios, no quiero todo eso que es producto comercial. Porque esta gente, hermano, para los que escriben libros, y usted pone un texto de la Biblia y tiene que poner al final, al pie o en un momento que se llama bibliografía, cuando usted cita tiene que poner, este texto fue tomado, un ejemplo, ¿no? De la NBI, publicado por tal y tal y tal. Esto es tomado de la Biblia de la Asociación Bíblica Británica. Pero ¿cómo? La Biblia no es la palabra de Dios. Todo esto se han apoderado y nadie dice nada. La Asociación Bíblica Argentina, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. No es patrimonio de los hombres, es la palabra de Dios. Y nadie, hermano, la Biblia es secuestrada, la han comercializado, la negocian. Y nadie dice nada. Porque están en la escuela de Janes y Jambres. Están siendo adoctrinados ahí en esa escuela. Y han transformado la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y nadie dice nada. Y los ladrones que estaban en la puerta haciendo negocio, hoy están en el púlpito. Hoy están en los púlpitos. Y hacen negocios desde el púlpito mismo, hermano. El pastor fue secuestrado. La Biblia fue secuestrada. Y ahora en la escuela de Janes y Jambres se le ingeniaron para secuestrar la cruz. Y todos estos predicadores de esta escuela hablan de un evangelio sin cruz. De un evangelio sin sufrimiento. Nos han robado la cruz, hermano. Quiero que dé una mirada conmigo en Gálatas. Hacia su izquierda en la Biblia, Gálatas, el capítulo 2, hermanos. Esta carta que Pablo escribió a los Gálatas, el capítulo 2, versículo 20. Y la gente escucha a esos predicadores. Y usted los ve y ya hemos hecho esa observación. Usted ve esos cultos a veces en estadios abiertos, canchas de fútbol, o a veces lo ve en lugares donde entran 15,000 personas o más y nadie tiene Biblia. ¿Por qué? La han secuestrado. Y entonces el que está en el frente le dice, miren cómo dice la Biblia, y le aprieta ahí un botoncito así y le aparece un texto. Pero usted no puede cotejar si ese texto es la Biblia o no, porque usted no tiene Biblia para comprobarlo. Porque la gente que va a ese culto de Janes y Jambres no usan Biblia. Y el que está delante le dice, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y usted cómo sabe si usted no tiene Biblia para comprobar si lo que está escrito es la palabra de Dios? Encantamientos, artes mágicas,
oscuras, extrañas. Eso es lo que sale de la escuela de Janes y Jambres. Usted siempre tiene que tener su Biblia ahí. Siempre tiene que tener su Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la Biblia enseña, hermano, que yo tengo que asistir a la muerte del yo. Con Cristo estoy crucificado. Mi vieja vida murió. Mis viejos pecados fueron lavados en sangre preciosa, perdonados. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. No vivo para mis deseos. No vivo para mis placeres. Yo fui salvo para vivir para Cristo. Dice Pablo a los romanos, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero nos han robado la cruz. Y entonces tenemos un evangelio sin cruz. Pero están todos bien contentos en el culto de Janes y Jambres. Ahí están, hermanos. Dice Pablo, cuidado porque estos se oponen a la verdad. Dice Pablo, evítalos a ellos. Porque si te cruzas con ellos, si entras en el sistema de ellos, te harán daño y un gran daño. Y ahora, hermanos, dice aquí Gálatas capítulo 6, verso 14. Dice Gálatas el capítulo 6 y el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Como cantamos nosotros aquí en el himno 100, y en sus triunfos mi gloria será. En la cruz, hermano, en la cruz del Calvario, ahí están nuestros triunfos. Pero dice Pablo, aquí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Ahí está mi gozo, al ver que Él me amó y murió por mí. Al ver que Él derramó su sangre para lavar mi pecado inmundo, el basural que tenía en mi vida, Él me lo lavó con la sangre preciosa. Pero si no hay cruz en esos cultos, todo lo que hay es un alivio emocional. Y la gente que asiste es sometida a los líderes, alumnos de Janes y Jambres, y ellos le producen un alivio. Ellos son los que le producen un alivio, no la Biblia, no la obra de la cruz. Porque la cruz fue secuestrada, no está. Muchas veces ni siquiera tienen un símbolo de la cruz que nos recuerde que allí murió el Salvador por nosotros. Hermanos, nosotros cantamos en el monte Calvario, estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. No me robe la cruz. Porque no hay evangelio sin cruz. Y nadie encontrará la vida eterna si no pasa por la cruz. Pero los de la escuela de Janes y Jambres dicen, eso fue en el pasado, fue tan doloroso eso, un mensaje sangriento. ¿Cómo voy a poner eso aquí en el púlpito? ¿Cómo la gente puede escuchar eso? Tiene que escuchar, porque ese fue el costo de mi salvación. El alto costo de mi baja vida hizo que Cristo fuera a esa cruz a morir por mí. Hermanos, pero no han secuestrado la cruz, ya no se predica sobre la cruz, ya no se predica sobre la salvación por la obra de Cristo en la cruz. Ya no se usa la palabra redención, que Cristo murió para rescatarnos de nuestro inmundo pecado. Los seguidores de Janes y Jambres secuestraron al pastor, secuestraron la Biblia, secuestraron la cruz, pero fueron por más estos atrevidos y secuestraron la sangre preciosa de Cristo. Ya no hablan de la sangre preciosa de Cristo. Algo les diré. Mire, si está aquí en Gálatas, en Colosenses capítulo 2, o ahí una vueltita nomás en Efesios, estoy más cerca, miren, Efesios capítulo 1, versículo 7.
Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es grandioso, hermano, el perdón de mis pecados. Fui rescatado por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre. Cómo nos han secuestrado la sangre de los púlpitos, la sangre de las prédicas, hermano, cuando la sangre preciosa de Cristo, la que nos rescata del pecado, la que lava nuestro pecado. Y en ese mismo capítulo, en el verso 14, mire, Efesios 1, verso 14, que es las arras de nuestra herencia. Dice la palabra de Dios, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe qué, mis hermanos? Nosotros hemos sido rescatados por sangre y ahora la Biblia nos enseña que allí está la herencia hasta la redención. Esa sangre consiguió una herencia eterna para nosotros. Pero hoy ese culto de Janes y Jambres se llena de gente incrédula porque nunca tuvo contacto con la sangre preciosa que limpia de todo pecado. La gente de esos cultos nunca tuvo contacto con la sangre preciosa que da vida eterna, que nos hace herederos, como dice aquí, de una posesión adquirida, esa posición que el Señor consiguió para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Llegaremos a ese lugar si hubo sangre que lavó nuestros pecados. Pero si no hay sangre, no llegará a la eternidad. Les dije al principio, Colosenses, mire cómo dice Colosenses capítulo 1. Podría citarle casi de cada libro del Nuevo Testamento esto, pero aquí nomás. Colosenses, el capítulo 1, versículo 14. Colosenses 1, verso 14. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esta doctrina se va a repetir casi cada libro del Nuevo Testamento. Redención por su sangre, el perdón de pecado. Pero nos han secuestrado la sangre, no están en esos púlpitos, no están en esas prédicas. ¿Y cómo se salva la gente? ¿Y cómo llegan a la vida eterna si no hay sangre que fue derramada por ellos? Son un montón de personas, como hablé hace 2 jueves. Son un ejército anestesiado. Están dormidos. Están allí, hermanos, sometidos al encantamiento del embrujo de Janes y Jambres. Una vuelta de página aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Habla de Cristo el pasaje y dice, y por medio de él, de Cristo, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, mediante la sangre de su cruz. Esa es la forma, hermanos, de conseguir salvación. Pero ¿qué hacen en el culto de Janes y Jambres? Le dominan su mente y el líder le ofrece un consuelo para que usted siga adelante. Un consuelo, un analgésico, no medicina verdadera para su alma. Y así está la gente. El pastor es secuestrado, la Biblia es secuestrada, la cruz es secuestrada, la sangre preciosa de Cristo es secuestrada. Y ahora ustedes pensarán, pero esos son los males de esas congregaciones donde van 1,000, 20,000, 30,000. Nosotros los de los barrios también somos afectados por la doctrina de Janes y Jambres. Y una de las doctrinas de Janes y Jambres que nos han secuestrado a nosotros aquí es el ganar almas. Porque Janes y Jambres ya nos ha hecho creer a unos cuantos de este lugar que ganar almas no es importante. Que predicar el evangelio a toda criatura, eso no es importante. Eso fue cosa del pasado. El Señor los mandó de 2 en 2, de casa en casa. Vimos a los apóstoles por las calles predicando. Pero eso no es para nosotros, que agarramos la doctrina de Janes y Jambres. Pero todavía es importante, todavía el plan de Dios no ha cambiado, todavía la orden es la misma, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quiere verlo conmigo un momento? Mire, Lucas, este no era del mensaje, pero vamos a verlo aquí en el evangelio de Lucas un momento. Capítulo 14.
Dice la palabra de Dios aquí, Lucas, el capítulo 14. Porque voy a aprovechar para decirle también que la doctrina de Janes y Jambres que nos afectó a nosotros aquí en este lugar se llama excusas. Porque Janes y Jambres nos enseñaron cómo poner excusas para no servir al Señor. ¿Qué hacía Janes y Jambres? Dijo Pablo, se oponen a la verdad. El Señor dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, pero yo puedo reunirme en mi casa, yo puedo orar en mi casa. Pero el Señor dice, tienes que congregarte y más cuando veis que aquel día se acerca. Ven a la iglesia local, júntate con los hermanos, lee la Biblia, canta al Señor, disfruta de la comunión, del compañerismo en Cristo. Pero en mi casa yo puedo hacerlo, pero tú no lo haces, te la pasas cocinando, viendo la tele, el celular, no estás en comunión con el Señor en tu casa. Porque el engaño es doctrina salida de la escuela de Janes y Jambres. Algunos piensan que eran unos brujitos del pasado, pero estos están bien activos y sus doctrinas están dañando almas, congregaciones. Las doctrinas de ellos están derrumbando hogares, estropeando familias, porque compraron el manual de Janes y Jambres. Y las excusas son parte de eso, porque aquí aparece un poquito, mírelo, dice la palabra de Dios aquí, Lucas 14, verso 16. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir. Y usted ya conoce todas las excusas. Una hacienda, recién me casé, mire, tengo unos bueyes que ir a ver ahí, todo eso, ¿no? Pero aquí, hermano, como nos secuestraron el ganar almas, la Biblia se encargó de conservarla a la letra, bien visible para nosotros, cómo es el asunto. Obsérvelo conmigo cómo es. Dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas, a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y eso también es para nosotros. Ve y trae, ve y trae. ¿Eh? Pero nosotros no hacemos eso, porque eso está ahí en el Evangelio, es cosa del pasado. Pero esto no se borró, esto está aquí. Y esta es la fórmula de Dios. Pero nosotros nos fuimos por la de Janes y Jambres. No estamos yendo, no estamos buscando, no estamos trayendo. Si a Janes y Jambres le presentaban todo adelante y ellos solamente los encantaban con sus embrujos. Observe cómo sigue verso 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llenen en mi casa. En el pasado, cuando prediqué un mensaje que se llamaba fuérzalos a entrar, el énfasis era que eso quiere decir, insiste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque hay un mundo que está perdido sin Cristo. Y a la primera invitación no van a venir quizás. Y a la segunda invitación van a prometer venir, pero no van a aparecer. Y dice, fuérzalos a entrar, porque que conozcan a Cristo es la única forma que pueden ser salvos. No es tomando vino debajo del puente. No es, hermano, estar hablando groserías alrededor de un asado. No es en una junta con los mundanos. Fuérzalos a entrar, tráelos a la casa de Dios, donde todavía el pastor predica la salvación eterna en Cristo, donde se predica la redención, donde se predica, hermano, sobre la vida eterna, donde se predica de la obra en la cruz, donde el evangelio es predicado. Fuérzalos a entrar. Es lo que ellos necesitan escuchar, es lo que necesitan saber, que Dios los ama, los busca, quiere perdonar su pecado y salvarles eternamente. Están anestesiados por el diablo, fuérzalos a entrar, insístele, tráelos a la casa de Dios hasta que entiendan que Cristo es su Salvador. Y hay lugar, dice el siervo, y nosotros sabemos, aquí hay mucho lugar. Pero la cosa es ve y trae. La cosa es
Ve a los vallados, las plazas, por todos lados. Trae la familia, trae los amigos del trabajo, invita a los vecinos, al que hace deporte, el que estudia contigo, al que te trae trabajo. Tráelo, tráelo. Hay lugar, hay lugar. Dios quiere que ellos sepan acerca de la obra de la cruz y la salvación eterna. Pero si nosotros nos quedamos quietos, es porque hemos comprado la doctrina de Janes y Jambres. Ellos se oponían a la verdad. Dios dice, ve y trae. Pero yo digo, no, yo en mi casa estoy bien. Tranquilo nomás. Tranquilo. Y a veces, hermanos, con nuestras actitudes, nos estamos oponiendo a Dios. Y cuando nos oponemos a Dios, decimos, y esto era lo que hacía Janes y Jambres. Los brujitos que hicieron su escuela en Egipto y ahora tienen sus sucursales distribuidas por todas las iglesias. Necesitamos volver a poner en el centro la palabra de Dios. Porque mire, Mateo capítulo 7. Ya vamos a ir terminando, hermano. Mateo el capítulo 7. Dice la palabra de Dios, Mateo el capítulo 7. Porque a la luz de la historia de este mensaje, este va a tomar más sentido para usted. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, verso 21. Dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Si profetizaron, ¿cómo es esto si ellos echaron fuera demonios? ¿Cómo es esto si ellos hicieron milagros? Y el Señor le dice, no los conocí, eso que ustedes hicieron es maldad. Porque volvemos al principio. Janes y Jambres hicieron una escuela donde intentaron imitar el poder de Dios, pero las cosas que hacían no tenían nada de Dios. Y en este sistema de culto que ellos instalaron, hay muchos que profetizan. Usted será un predicador a las naciones y usted será un empresario que sostendrá tal cosa. Y aquí Dios me dice que tal, que vive en tal dirección y tal lugar y tal. ¿Quién es? Ah, es usted, sí, mire aquí. Y sacan las noticias del Facebook ahí, la información. Y esos son hacedores de maldad. Son gente, dice Pablo, que se oponen a la verdad. Pero hermano, nosotros tenemos que someternos al poder de la palabra de Dios, no al embrujo de Janes y Jambres. Tenemos que ser sometidos a la palabra de Dios, guiados por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos recibir poder de la palabra de Dios porque esta es una palabra viva, es una espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Es este nuestro instrumento, es esta nuestra herramienta de trabajo, es esta nuestra arma para la batalla, es esta la fuente del mensaje de la salvación eterna, la palabra de Dios, hermano. Janes y Jambres crearon un circo religioso donde ofrecen entretenimiento y diversión, pero no pueden predicar salvación, porque su predicador fue secuestrado, porque la Biblia fue secuestrada, porque la cruz fue secuestrada, porque la sangre preciosa de Cristo fue secuestrada. Y ahora, hermanos, ellos han creado un sistema religioso donde no tienen ninguna clase de reverencia por Dios. No tienen reverencia. Y ahí andan en sus bailes, y ahí andan en sus saltos y en sus cosas, y en sus adulterios, y todo ese estilo de vida pecaminoso, pero contentos, alegres. Es el estilo de Janes y Jambres. Pero la palabra de Dios está ausente. La verdad de Dios está ausente.
Y ahora esta mañana yo tengo que ver mi vida para ver si no he perdido de vista la palabra de Dios. Necesito recuperar la palabra de Dios. La iglesia necesita mantener viva y activa la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene el mensaje de perdón y de salvación. Y a los irreverentes, a los irrespetuosos, Dios tiene un pasaje que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuál es la cita? Están como Janes y Cambre, ¿eh? Busque ahí Gálatas, capítulo 6, verso 7. Ve que yo podría ser un discípulo de Janes y Cambre. Ya los engañaba, le digo algo y usted dice, sí, pero no sabe. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Observe eso conmigo ahí, hermanos. Lo que le termino de decir. Aquí está escrito, aquí está registrado. Gálatas, el capítulo 6, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, no os engañéis. ¿Por qué no lo lee uno de ustedes, hermano? ¿Quién lo puede leer? ¿Lo tiene ahí, hermano Alex? Amén. Fuerte, con voz de hombre, léalo, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está, muchas gracias. Amén. Gracias. Ahí están las palabras de Dios. Amén. Pero yo se lo cité de memoria y usted no sabe dónde está y lo está aceptando. En este caso les dije la verdad. Pero si era un discípulo de Janes y Cambre, usted ya estaba contaminado de error. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, esa gente no siembra la palabra de Dios. En esa escuela son imitadores de Dios, pero no representan el mensaje de Dios. Y yo tengo que ocuparme de eso, no solo por mi salud espiritual, sino por la de los que me rodean. Y necesitamos cuidar la salud espiritual de nuestra congregación. Necesitamos nosotros, hermanos, dar pasos firmes en la verdad, militar en la verdad. Y cuide al pastor, cuide al predicador. O sea que de esta escuela se lo secuestran. Y usted tenga un alumno de Janes y Cambre hablándoles, no sé de qué cosa los domingos. Siempre la Biblia en la mano, como los hermanos de Berea, ¿recuerdan? Ellos miraban las escrituras para ver si estas cosas eran así. El predicador habla bien, no se trabó, pero yo quiero ver si todo lo que dijo está en la palabra de Dios. No, pero es un buen muchacho, yo lo conozco de hace 20 años. Igual yo quiero ver si lo que dice está en la palabra de Dios. Porque la gente cambia. Y en algún momento los que eran rectos se desvían. Por lo tanto, yo siempre debo examinarlo con la lupa de la palabra de Dios. La escuela de Janes y Cambre es una escuela que vuelve a la gente adicta a las emociones. Hay gente que usted conoce que es adicta al alcohol. Usted quizás conoce a alguno adicto al cigarrillo, a la nicotina. Quizás usted conoce a alguno que es adicto a la marihuana, a la cocaína o a algo así. Pero en este sistema de culto hay gente que es adicta a las emociones. Esa gente no compartiría muchas reuniones con nosotros, porque dirían, usan mucho la Biblia ahí, citan mucho la Biblia ahí, se la toman muy en serio a esto. La gente no danza, la gente, ayer estaba viendo una publicidad de un curso de danzar, perfeccionando la danza de David en la iglesia local. No sé, porque lea la Biblia, estaba desnudo cuando danzó. Pero esto la están perfeccionando. ¿Qué será eso? En la escuela de Janes y Cambre, todas esas cosas suceden. Porque dice Pablo, estos se oponen a la verdad. Todo lo que ellos hacen es en oposición a la palabra de Dios. No quieren saber nada con la palabra de Dios. Ellos todo lo que quieren hacer es lo que entretiene su carne. Ellos están allí en ese circo religioso que es una estafa. Ellos son adictos de las emociones. Como le dije a mi hermano Vidal ayer, ahora entiende por qué hacen culto todos los días. Porque las emociones hay que alimentarlas.
Las emociones la tienen que conservar. Pero yo no necesito nada de ese culto. Yo necesito de la palabra de Dios. Usted necesita de la palabra de Dios. Despertar en la mañana, agradecer a Dios, dedicarle un tiempo a la hora del cafecito, de un té, de una cosa así. Usted necesita de la palabra de Dios, de un contacto diario. Algunos de los pastores que yo conozco, y algunas veces lo he hecho, uno de ellos lee el libro de los Proverbios, todos los días un capítulo, lee otras partes de la Biblia, pero como agregado lee un capítulo de Proverbios todos los días. Otro de los pastores, muy amigo mío, todos los días lee un capítulo del Evangelio y así va por los 4 evangelios. Termina en Juan y vuelve a Mateo y lee la Biblia a otras partes, pero todos los días lee un capítulo del Evangelio. Algo así necesitamos para nosotros, para mantener ese contacto con la palabra de Dios. Si el Señor me ayuda, yo ya mañana empiezo con la carta de Santiago, porque voy estudiando toda la Biblia. Y tengo unos deseos de volver a estudiar el libro de los reyes, de las crónicas, porque estoy demorando mucho en regresar al Antiguo Testamento y uno necesita de la palabra de Dios. Aquellos hombres que tuvieron sus virtudes, pero tuvieron muchos defectos que nos dejan muchas lecciones para nosotros de qué camino no debemos andar. Muchos de esos reyes, dice la Biblia, y estos no anduvieron en el camino de sus padres. Y nosotros a veces tenemos que recordarnos que siempre tenemos que mantener el camino. Los ataques van a ser constantes, las pruebas serán duras, tormentas vendrán sobre nuestra vida, pero hay que conservar el camino. No soy un adicto a la emoción, soy un seguidor de la palabra de Dios. Quiero la palabra de Dios, necesito la palabra de Dios. No quiero ser parte de ese imperio, de ese reino del engaño. Y la forma de protegerme es con la palabra de Dios. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero les voy a contar. Esta semana, y quizás ustedes empiecen a ver, de distintos lugares empezaron a aparecer, vi mujeres y hombres que empiezan a citar textos de la Biblia. Una de las cosas que sí que me sorprendió eso, dicen que el libro de Ruth y Noemí y Ruth, ellos tenían una relación lésbica, que eran lesbianas. Ese nunca lo había escuchado. En el pasado escuché la blasfemia hasta de un predicador bautista de decir que Pablo era homosexual. Ese disparate ya hace como 30 años que lo escuché. Pero ahora empiezan ahí. En el pasado escuchábamos de la amistad que había entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Ahí está el homosexualismo. Dios aprueba el homosexualismo. Y no sé si es una corriente nueva, pero empezó ahora, toda esta semana, a aparecer videos de distintos lugares hablando de eso. Esa es la escuela de Janes y Jambres, donde todo está permitido. Pero les cuento esto, y podrían ser mucho más cosas. Necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos encontrarnos con Dios, leer la palabra de Dios, porque ella es la que va a protegernos del error. La Biblia será la lámpara en nuestros pies. La Biblia será nuestra fuente de alimento. La Biblia va a ser nuestra fuente de fortaleza. La Biblia va a ser el camino que nos conecta a una comunión plena con nuestro Dios. La Biblia es la que nos habla las grandes virtudes de aquel que nos amó y murió en la cruz por nuestros pecados. Necesitamos Biblia, nuestra vida necesita Biblia. Nuestra familia necesita Biblia y en la iglesia local nunca debe faltar la Biblia. La escuela de Janes y Jambres andan por allí, hermanos, ofreciendo sus masajitos, descontractura para el alma. Si usted está muy contracturado, lleva una vida muy agitada, venga aquí, le hacen un lavadito de cabeza, un shampoo espiritual. Pero yo necesito la palabra de Dios, la palabra de Dios, mis hermanos. Encuéntrese con la Biblia esta semana. Busquen lo profundo de la Biblia, las grandes bendiciones de Dios para su vida. La escuela de Janes y Jambres está dejando el tendal de ovejas muertas por todas las congregaciones. Gente desilusionada, gente que perdió años de su vida en esos lugares y nunca conoció a Jesucristo como el Salvador. Necesitamos hablar de Cristo, necesitamos de la obra en la cruz, ponerla en nuestros mensajes. Necesitamos hablar del poder de la sangre preciosa que lava mi pecado y me abre las puertas del cielo por la eternidad.
Necesitamos hablar, hermanos, del amor de Cristo que le llevó a la cruz, como dice la Escritura, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. La Biblia, y solo la Biblia, es la que siempre nos salvará y nos librará de todo mal. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y porque hoy pudimos ver en el peligro que están nuestras almas de ser contaminadas, enfermas, envenenadas de error. Y ayúdanos, Padre Santo, a que siempre podamos estar cerca de tu palabra, que podamos estar nosotros, como dice el proverbio, compra la verdad y no la vendas, aferrados a la verdad, y que esta palabra, Señor, nos lleve de victoria en victoria. Bendice esta palabra, ayúdanos a nosotros a tener un testimonio que represente el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Bendice cada alma aquí en este lugar, cada persona que escucha este mensaje por las decisiones urgentes que debe tomar por algún lugar, por algún pecado que debe abandonar y abrazar a la cruz y seguirte cada día, Señor, en fidelidad. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra en esta hora. Hermano Ramiro ya está preparado para guiarnos aquí con himnos.